Mientras tanto, hay novedades en cuanto al tema coronavirus en la provincia de Santa Fe. Anoche se conoció el decreto que firma el gobernador de la provincia de la extensión de la cuarentena, con algunas particularidades que vamos a ir viendo a lo largo del programa sobre cómo se aplica esto en nuestra zona, en el conglomerado de Rosario, pero también en las localidades que forman parte del departamento. En ese sentido, hay novedades desde Santa Fe, otro de los conglomerados donde la paralización de las actividades prácticamente sigue siendo de la misma manera. Ivana Fuchs, buen mediodía, ¿cómo te va? Hola Sergio, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos. Decreto 363 es el que firmó anoche muy tarde el gobernador de la provincia, después de reunirse incluso con los 19 senadores de la provincia. El decreto lo que establece básicamente es la adhesión al decreto de necesidad y urgencia que estipula la continuidad de la cuarentena a nivel nacional hasta el 10 de mayo, ratifica que no habrá hora de esparcimiento en los grandes conglomerados como Santa Fe y Rosario, pero además se estipula, y esto es muy importante, Sergio, que toda decisión que se tome en cualquier localidad del territorio provincial, por más pequeñita que sea, ya sea para habilitar nuevas actividades económicas o para autorizar la hora de recreación y esparcimiento, todas estas decisiones tienen que ser adoptadas por decreto exclusivo del Poder Ejecutivo. Ningún intendente ni ningún presidente comunal podrá resolverlo de manera individual. Sí, lo que podrá hacer es elevar, en todo caso, el pedido a la provincia para que esas autorizaciones se concedan, pero indispensablemente deberá ser un decreto del gobernador el que plasme y el que ratifique esa determinación. Esto en un contexto de pandemia en el que también aparecen diferentes reclamos, y es en este sentido en el que se posicionó el Colegio de Médicos de Santa Fe con dos reclamos específicos, con dos planteos concretos. El primero, y aunque parezca mentira, tiene que ver con solicitar que se garanticen los elementos de protección para todo el personal médico, para todos los profesionales de la salud que están trabajando en el marco de la pandemia, ya sea en nosocomios públicos y privados. Hablamos de elementos cotidianos, ni siquiera de los equipamientos especiales para cuando hay que atender de manera directa a una persona infectada de COVID-19. Hablamos de guantes, de barbijos, de batas que son desechables, que a diario se tienen que cambiar y que por eso se agotan. El Colegio de Médicos reclama esto y el Colegio de Médicos pide también que se recapacite a nivel nacional, que se tenga sentido común y que se revea aquella decisión en la que se le otorga un bono de 5.000 pesos, Sergio, a los profesionales de la salud que están en el sector de internación atendiendo afectados de la pandemia, pero no así a todos aquellos que trabajan en los centros primarios de salud. Eso, de hecho, en la provincia ha detonado en un conflicto, en un paro de actividades que están anunciando los gremios AMRA y CIPRUS. Sobre los dos temas, esta es la opinión y la posición del Colegio de Médicos. Estamos ante una situación de emergencia absolutamente inédita. Sabemos cuáles son las dificultades que tienen todos, incluso naturalmente el gobierno de la provincia, el Ministerio de Salud, con quienes estamos trabajando en forma permanente, pero simplemente el documento intenta reflejar el reclamo que estamos teniendo por parte de los profesionales de la salud, que probablemente ante una lucha sin igual, con un enemigo que no vemos, genera angustia, temores, y por sobre todas las cosas se está solicitando tener los elementos suficientes como para protegerse y sobre todo para brindar la mejor calidad de atención a la comunidad toda. Esa es la realidad. Pero hablamos de elementos básicos. Cuesta creer que no haya todavía en los centros, tanto privados como públicos, barbijos, guantes y todo lo pertinente con la seguridad del profesional. Probablemente no haya suficiente. Recordemos que los suministros a lo mejor están, pero no son perennes. Los barbijos, los guantes, las batas se desechan, sobre todo. No hablemos de el contacto con pacientes probables donde verdaderamente se utiliza indumentaria especial. No hablamos de eso. O en pacientes que deben ser estudiados o hisopados o en acuellos que deben ser internados con diagnóstico claro. Eso es otra cosa. Hablamos con la protección cotidiana, ¿no es cierto? Láminas de acetato suficiente para tratar de evitar el contacto con los ojos, el contacto con la nariz, el contacto con la boca, no tapabocas, en este caso sí barbijos, y son desechados, no pueden ser lavados y eso lo sabemos. Entonces, estamos, de hecho, trabajando simplemente para visibilizar lo que no queremos que falte, en algunos lugares sí falta, y lo que no queremos que se corte el suministro. De hecho,
en forma constante y permanente estamos tratando de colaborar con el Ministerio. Sabemos que las intenciones están, las realidades a veces no pueden cumplirse, pero de alguna manera creemos que el personal que está en la trinchera debe ser asistido convenientemente. A propósito de personal en la trinchera, estamos en vísperas de un conflicto, de un plan de lucha de los sindicatos que representan a los médicos y profesionales de la salud. ¿Ha sido injusta la Nación al dejar de lado en esta contribución especial que hizo de 5.000 pesos a aquel personal, sobre todo de los centros primarios de salud? Entiendo que a nivel de los médicos, AMRA, de los otros profesionales CIPRUS, estaban trabajando en eso y que seguramente espero que el sentido común prime y que se solucione todo esto, porque estar en conflicto en este momento, la verdad, no es nada bueno. Bueno, esperemos que el sentido común prime, es lo que dice el presidente del Colegio de Médicos de Santa Fe, Sergio. Lo que podemos contar a esta hora es que hay, de hecho, una serie de gestiones iniciadas por el Ministerio de Salud a nivel provincial y con Nación para que se pueda rectificar esta decisión administrativa tomada, que dejó de lado claramente, de modo expreso o no, a los profesionales de la salud que están en el sector o en el nivel primario y que están también trabajando en la pandemia. De hecho, en la provincia de Santa Fe se da la particularidad de que hay muy poquitas personas internadas. Hasta el informe de anoche eran solamente 3, pero hay una gran cantidad, hay innumerables médicos y profesionales de la salud que están trabajando en la trinchera, quizás justamente y sobre todo en los sectores del nivel primario, para evitar llegar a la instancia de la internación y que no están contemplados dentro de este beneficio económico. Por eso la gestión que a esta hora hace el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe apunta a lograr que se rectifique esa decisión tomada por la Nación y que todos estos profesionales sean incluidos en ese bono de 5.000 pesos. Hubo conversaciones con el propio ministro de Salud de la provincia para que desde Santa Fe se pueda gestionar la ampliación de este beneficio. Así es. Claro, también, digamos, teniendo en cuenta de que un paro justo en este momento, más allá de lo justo que significa el reclamo, ¿no? Porque si es un beneficio es para todos los médicos, más allá de qué lugar ocupe dentro de la estructura sanitaria, ¿no? Sí, tal cual, se consideraría una verdadera paradoja, insólito, o el colmo, que tengamos en medio de una pandemia un paro de médicos, pero bueno, es quizá la manera también de exteriorizar, visibilizar un planteo que a todas luces es injusto. Bueno, ojalá que las gestiones puedan llevar a buen puerto, que se pueda corregir esa situación y que fundamentalmente las medidas de fuerza se puedan evitar. Volvemos enseguida a Santa Fe. Ivana Fuchs en vivo desde la capital de la provincia con respecto al tema y más. Claro, Sergio, lo que contabas y lo que te contaba Ivana Fuchs desde Santa Fe es que los médicos que trabajaron durante la pandemia y que no están en los servicios, que tienen internación y que han quedado fuera del bono, encontraron esta medida para reclamar. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Bueno, difícil saberlo hasta que el gobierno provincial no tome una medida. La decisión viene aparentemente del gobierno nacional. El jueves comenzaría la medida de fuerza y así lo anticipaban en la mañana de hoy desde el sindicato AMRA, que nuclea a los trabajadores de la salud, sobre todo en la provincia de Santa Fe. El dolor y la indignación de todo el personal de salud que queda fuera de esto, que ha venido trabajando ahora y que hoy, porque están trabajando en un lugar que no tiene internación, se considera que no están afectados a la pandemia, cuando en muchos lugares este personal que trabaja en días hábiles lo han hecho trabajar hasta en Pascua. Realmente la posición del gremio es: nosotros no vamos a aceptar la discriminación. Acá, como dice originalmente el DNU 315, es para todas y todos los trabajadores afectados a la pandemia. Apenas tomamos conocimiento de esto, primero no lo podíamos creer, realmente, porque ya no hay otro tipo de violencia que se pueda aplicar contra el personal de salud. La física y verbal que venimos aguantando hace años, la psicológica de un ministro de Salud de la Nación que salió a decir que el personal de salud es el que tiene la culpa del contagio, es cuando él sabe que los elementos no han llegado en tiempo y forma, y la discriminación con los mismos vecinos que te echan de la casa porque sos personal de salud. Ahora se suma que hay personal de salud de primera y los kelper de segunda que están trabajando y no se considera que estén afectados a la pandemia. Bueno, por esa razón decidimos un paro para hacer con este grupo de salud
que teóricamente no va a cobrar o que se lo discrimina para que no lo cobre, a partir de las 0 horas del jueves. ¿Por qué? Porque necesitábamos las 48 horas formales, legales, para que el paro tenga una cobertura. Y se hace por 72 horas, a pesar de tener el feriado del 1 de mayo en el medio, porque pretendían que fueran a trabajar el 1 de mayo. Y no son personal de guardia. Entonces, mi planteo como gremio es, si no se les paga porque no se los considera afectados a la pandemia, ningún problema, mandémoslos a la casa que hagan la cuarentena. Y se termina el problema. Esto hasta ahora ha salido en provincia, quiero aclarar que si llega a salir en otro sector, que es municipalidad, vamos a hacer exactamente lo mismo. Incluye también a los de PAMI, porque esta modificación en realidad viene del gobierno nacional, que realmente hubiera sido preferible que dijeran, no tenemos plata, no se lo podemos pagar. Pero no esta diferencia, es inaceptable. Ojalá se resuelva antes de llegar a la medida de fuerza en estas circunstancias tan complicadas para todos, pacientes y para los trabajadores.